Sí, señor, ya inicié grabación. Listo, súper. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ewell Wilcox, hago parte de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En nombre de todas las instituciones de educación superior organizadoras de la Semana Internacional Cartagena, en esta cuarta versión 2021, la cual, en aras de lograr alianzas y, por supuesto, llevar a la comunidad académica a un viaje virtual a Chile, país el cual ha sido escogido para conocer ampliamente parte de su cultura, sus avances y que hagamos también un recorrido por distintas áreas del conocimiento. De igual forma, buscamos fortalecer la internacionalización de la educación superior en casa. De esta forma, le damos la bienvenida a todas, a todos en esta conferencia el día de hoy. Agradecemos enormemente a las instituciones de educación superior aliadas y a Learn Chile por su gran apoyo en la organización de este evento. De la Universidad de Playa Ancha nos acompaña como conferencista el doctor Felipe Mujica Johnson. Él es profesor de Educación Física y magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Playa Ancha de Chile. También es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. De igual manera, es investigador en Educación y Educación Física, con énfasis en aspectos filosóficos y afectivos. Y por último, es docente investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, ubicada en Santiago. Él nos expondrá sobre la integración de la educación emocional y moral en la escuela. La dinámica de hoy será una conferencia de 40 minutos por parte del doctor Mujica, seguido de una ronda de preguntas las cuales ustedes podrán ir dejando en el chat. Sin más preámbulo, agradecemos a todos su asistencia y le damos la gran bienvenida al doctor Felipe Mujica Johnson. Adelante. Muchas gracias. Voy a pasar a compartir mi presentación. Ahí, profesor Ewell, se ve, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Bueno, lo primero es agradecer la invitación que han realizado en nuestro país. Nos complace poder participar de estas redes de colaboración. Me parece además que una excelente iniciativa de estrechar lazos de fraternidad entre ambos países. Y justamente por lo mismo, no había agregado mi correo electrónico a la presentación, así que ahí la agregué, por si después de la presentación alguien quisiese seguir interactuando o tenga dudas más específicas, me puede escribir al correo que aparece debajo de mi nombre. Como bien decía el profesor Ewell, vamos a hablar sobre la integración de la educación emocional y moral en la escuela, sobre todo desde una mirada crítica. Muchas veces se habla de educación emocional y educación moral por separado. Entonces, la mirada más crítica que va a tener esta conferencia va a ser de la importancia de no hablarlas tan por separado, sino también integrarlas, en el sentido de que son dos aspectos que es muy difícil analizarlos por separado. Además, quería comentarles que, como dice el título, el contexto principal es el ámbito escolar, pero las ideas que se van a tratar son muy amplias, entonces perfectamente pueden ser, ¿cómo se podría decir?, extrapoladas al ámbito universitario, también a la familia, en este caso la educación no formal, entendiendo como educación formal la de las instituciones, la educación no formal que se da en ambientes de amistad, de trabajo, familiar, eh, que, para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo partí haciéndome la pregunta, porque también esta conferencia va a ser mucho de generar más cuestionamientos que certezas. Entonces es importante plantearse la duda de por qué hablamos hoy de educación emocional. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se ha hablado siempre? Y si ahora se habla con mayor intensidad, que es lo que está sucediendo, ¿por qué? ¿Qué pasa que estamos haciendo énfasis en el tema de las emociones o de los sentimientos de las personas?
Otra pregunta importante. ¿Qué se entiende hoy por educación emocional? ¿Hay una sola mirada? ¿Hay dos miradas? ¿Hay 100 perspectivas distintas? Bueno, evidentemente no hay una sola mirada de lo que significa educación emocional. Es algo muy amplio y las perspectivas justamente que les decía que existen son discutibles. En ese sentido, tampoco tenemos certezas absolutas en torno a lo que se entiende hoy por educación emocional. Y ahora la pregunta que habla de la integración, ¿qué relación tendría la educación emocional con la educación moral? ¿Habría realmente alguna relación? ¿O yo estoy inventando alguna relación? ¿O tenemos fuentes, antecedentes que hablen de esta relación? Bueno, esta pregunta la vamos a poder responder más claramente con lo que veamos más adelante. Justamente para fundamentar, porque desde mi mirada sí hay una relación, y no solamente desde mi mirada, sino la de muchos otros especialistas, pero para comprender aquella mirada debemos ir bien al fondo de la cuestión social. Y una de las cuestiones más de fondo es la cuestión filosófica, entendiendo que la filosofía es una ciencia que estudia la realidad en general, y una de esas cuestiones de la generalidad es la educación. Entonces tendríamos que existe una filosofía de la educación, así como hay una filosofía de la ciencia, una filosofía política, existe una específica de la educación. Entonces, como hay una filosofía de la educación, si hablamos algo más específico que sería educación emocional y moral, también habría una filosofía de la educación emocional y de la educación moral. Lo que les decía anteriormente se puede ver graficado en esta otra diapositiva. Filosofía la podemos ver a nivel de cultura en general, pero la cultura en general tiene diferentes ámbitos. Tenemos ahí la educación y ahí sale la filosofía de la educación. Y algunos antecedentes que tenemos en la cultura occidental de la filosofía de nuestra cultura es que han habido algunas corrientes filosóficas que han sido hegemónicas. Y me voy a referir principalmente a una corriente que fue bastante hegemónica durante el periodo de la modernidad. Un periodo que es el que viene después de la Edad Media, que es principalmente cuando se caen las monarquías en Europa y empieza la Ilustración. Ahí surge una filosofía que es racionalista o también idealista radical, en el sentido que hay distintos tipos de idealismo. No todos son tan radicales, pero sí surge una que es fuerte, que es bastante radical en términos idealistas. Algunos representantes serían Platón, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel. Y estos representantes, con esta corriente que era muy poderosa en un tiempo en la cultura occidental, despreció la afectividad y las emociones. No las consideró como algo importante. No obstante, existieron otras corrientes. Por eso el lado de racionalista, que surge de la filosofía general, posee otras. Y ahí tenemos bastantes representantes de la filosofía que no creían lo mismo. No creían que la afectividad y las emociones fueran poco importantes. Entre ellos tenemos San Agustín, Pascal, Scheler, Edith Stein, Miguel de Unamuno, Xavier Zubiri, etc. Ellos apreciaron la afectividad y las emociones y a la vez las dotaron de espiritualidad. Por el otro lado, se creía que solo la razón era espiritual, por el lado racionalista. En cambio, otras perspectivas incorporaban dentro de la espiritualidad a la afectividad. Bueno, estas filosofías influyen en la cultura y también en nuestra cultura actual. O sea, tenemos una herencia que tiene relación con esta filosofía del pasado. Y desde la mirada racionalista o idealista radical, como decía anteriormente, las emociones no tienen mayor importancia en la vida humana, pero desde otras perspectivas, que cada vez tienen más
auge en una cultura postmoderna, en el sentido que estamos dejando atrás la modernidad y esa filosofía racionalista, en esta posmodernidad que estamos actualmente, las emociones sí tendrían importancia en la vida humana, y eso explicaría también que actualmente estamos hablando de educación emocional. Bueno, algo así también se ve reflejado en esta diapositiva. Desde la mirada racionalista radical, no es necesario incluir las emociones en los procesos pedagógicos. Desde la otra mirada, sí es necesario considerarlo. Y eso tiene que ver también con las teorías del aprendizaje constructivistas o más contemporáneas, sociocríticas también, donde se ve que hay una tendencia a teorizar sobre la afectividad o a incluirla en las teorías. A diferencia de la teoría conductista, estaba más relacionada con el positivismo, también con la modernidad, que poco a poco le da espacio a la afectividad. Acá tenemos otra, podríamos decir, ilustración que trata de mostrar que a pesar de que yo presenté dos corrientes que se suponía estaban asociadas a una época histórica, tampoco hay que tener cuidado con no creer que la realidad social se desarrolla en términos lineales. No, es más complejo. A pesar de que se vayan superando ciertas épocas, vayamos cambiando el nombre, como Edad Media, Edad Moderna, Edad Postmoderna, la influencia de cada una de esas épocas no se acaba cuando se cambia de nombre. ¿No? Sigue existiendo una vinculación. Por ejemplo, ahora, a pesar de que estemos en la época postmoderna, también tenemos influencia racionalista. Y en la época moderna también habían influencia de perspectivas que hoy día consideramos postmodernas. Entonces acá tenemos un cuadro de educación emocional, una perspectiva de educación emocional, que podemos reconocer dos miradas filosóficas. Por un lado podemos hablar de una educación emocional racionalista, pero también podemos ver que la educación emocional tuvo influencias de filosofías alternativas de la época moderna, y otra claramente una educación emocional con una perspectiva postmoderna. Entonces, acá tenemos una panorámica filosófica más completa de todas las miradas que se podría ver de la educación emocional, porque incluso a pesar de que decimos que hay una mirada racionalista que desprecia la afectividad, aún así ellos hablan o teorizan sobre educar las emociones, pero no es algo tan profundamente arraigado en la personalidad. Entonces ahí tenemos filosofías alternativas de la época moderna, como el existencialismo, el racionalismo, filosofías posmodernas, como la fenomenología, el marxismo, vitalismo de Nietzsche, el estructuralismo, racionalismo radical, positivismo, utilitarismo. También es importante considerar esto del utilitarismo porque hay harto de filosofía política y lógicas industriales, lógicas de mercado, que también tienen su propia mirada de educar las emociones. Entonces, también otras dos grandes dimensiones que podemos ver es que de la educación emocional podríamos encontrar algunas perspectivas profundas y críticas en términos sociales y otras que son más superficiales o acríticas, que en este caso yo las he asociado más al racionalismo, al positivismo y al utilitarismo, y la crítica a las miradas alternativas de la época moderna y las miradas postmodernas. Ahí está un poquito más claro, o sea, más fino. Podríamos decir que una mirada profunda de la educación emocional va a considerar los aspectos éticos. Una mirada superficial no va a considerar aspectos éticos y se va a centrar exclusivamente en la psicología. O sea, va a decir, en palabras sencillas, que las emociones son solamente algo subjetivo, algo individual,
que no tienen mucha relación con la cultura, con la sociedad, con el orden de la sociedad. Una mirada profunda se va a dar cuenta que, claro, las emociones tienen que ver con la cultura, con la sociedad y con la ética que tiene cada sociedad y su moral. Aquí también cabe destacar que moral y ética no sería lo mismo. Moral sería una mirada más general de los valores de la sociedad y ética sería un estudio especializado que realiza la gente de filosofía en torno a cuáles son los valores adecuados. Moral podríamos decir que han existido en todas las épocas de la historia de la humanidad, pero la ética se comienza cuando comienza el estudio más sistemático de la filosofía. Podríamos decir desde la época de la antigua Grecia, de la época helénica en adelante, con Sócrates, Platón, Aristóteles. Bueno, yo les he hablado que está habiendo un auge de nuevas perspectivas filosóficas que hacen cambiar la forma en que entendemos las emociones y las emociones como algo fundamental de la vida humana, y eso repercute en diferentes ámbitos de la sociedad, incluido en la educación. Por lo tanto, hemos escrito junto a la doctora Nelly Orellana un libro que se llama El giro emocional de la educación, donde no solamente se ve como algo superficial de que ahora se habla de las emociones y hay que incluirlas sencillamente, no, sino que el profundo giro que está teniendo en el sentido que estamos cambiando la concepción que tenemos del propio ser humano. En términos más específicos diríamos que está cambiando, se está posicionando una nueva ontología, una nueva forma de concepción del ser humano. Ahora miraremos una definición de qué es una emoción. Pero siempre que vemos una definición, debemos saber que es importante saber de dónde viene esa definición. Si miramos una definición de un autor o una autora que es de una mirada muy reduccionista de la psicología, evidentemente que a lo mejor vamos a comprender por qué es tan cerrada la mirada. Si la miramos desde una perspectiva filosófica, quizás veremos una mirada más amplia. En este caso yo he incluido un autor que es José Antonio Marina, que es un filósofo español, que también se ha enfocado en el tema de las emociones, de los sentimientos, justamente en el libro que se titula El laberinto sentimental, y él define una emoción como un sentimiento breve, de aparición normalmente abrupta, y manifestaciones físicas conscientes, agitación, palpitaciones, palidez, rubor, etc. Su definición es polémica, porque mucha gente del área de la psicología se ha esforzado en separar emoción y sentimiento, en el sentido de que el sentimiento sería, desde su perspectiva, algo más construido, más complejo, y la emoción sería algo simple. Bueno, acá este autor dice, no, la emoción también es algo complejo, entonces también no hay problema en llamarla sentimiento. Lo que sí cambia, podríamos hablar sentimientos de mayor duración y de menor duración, pero que sea de menor duración o sentimiento breve, no quiere decir que es sencillo, que es un afecto sencillo. Bueno, acá justamente tenemos un autor un poquito, o sea, un artículo un poquito más específico de este autor que se llama Precisiones sobre Educación Emocional, del año 2005, donde él explícitamente hace mucho énfasis en que cualquier teoría de educación emocional debe ser orientada por la ética. Es decir, es la ética la que debe decir cuándo es bueno sentir algo y cuándo es malo sentir algo. Y no puramente una mirada científica particular como lo es la psicología. Lo pueden revisar con mayor profundidad en el artículo. Justamente como les he dicho, hay una mirada de educación emocional muy centrada solamente en el individuo y en sus aspectos personales, pero más que personales, en sus aspectos poco asociados
a la cultura, podríamos decir, o en sus aspectos más internos exclusivamente, no tanto como un ser humano en constante interacción con el mundo, que se ha dicho, por ejemplo, la autora Prieto Ejido, el año 2018, publicó un artículo donde dice que la educación se está psicologizando. Y una forma de psicologizarse es incluyendo perspectivas emocionales que son desconectadas de aspectos más generales, como puede ser la misma filosofía y la ética, o la moral. Sobre todo con el auge que tuvo la teoría de la inteligencia emocional y la psicología positiva, donde son teorías que, por cierto, son muy interesantes y pueden hacer un gran aporte, pero que hay que ver sus límites. Entonces el peligro es cuando se integran sin límites, como si fuesen orientadoras generales del actuar humano, y no han sido sometidas a análisis más amplios, más generales, más críticos. Entonces aquí tenemos que de esta inteligencia emocional y la psicología positiva puede surgir una educación emocional que a su vez puede promover ciertos tipos de filosofía, una filosofía individualista, hedonista, muy centrada en el placer, vitalista, en el sentido de que anteponga elementos vitales o de salud por sobre otros elementos valóricos. En ese sentido es bueno recomendar varias críticas que se han hecho a la teoría de Nietzsche, donde por ejemplo Nietzsche antepone la salud propia a un valor mucho más profundo, como por ejemplo el amor al prójimo. En ese sentido que si desde la mirada de Nietzsche, una mirada vitalista, dice, si amar al prójimo perjudica mi salud, no lo voy a hacer. Eso sería una perspectiva vitalista. Versus otras perspectivas más profundas que dicen, cuando yo hablo de amar al prójimo es incondicionalmente y no me va a importar en ese momento, por ejemplo, si tengo que hacer un acto de amor para ayudar a un hijo, una hija, un alumno, una alumna, no me voy a estar preocupando de esos aspectos. Entonces ahí vemos un encuentro filosófico de diferentes miradas. Bueno, vemos también la filosofía racionalista o cientificista que puede estar muy influida en esta educación emocional. Y una forma de que se expresa esta educación emocional en las aulas o en las propuestas es que se cierran solamente en conocer, comprender y regular las emociones. Y lo máximo es regular las emociones. En este sentido, se ve el sentimiento desde una mirada que hay que controlar y no como algo que es parte del cotidiano vivir. Y que no necesariamente tenemos que vivir con esa mirada de controlar nuestras emociones. Además que también, si lo vemos más profundamente, no es algo que tampoco esté al alcance de nuestra voluntad. O sea, que hay afectos que son inconscientes o que son muy profundos, que no están al servicio de que nosotros los tomemos como tomar un vaso de agua. No es como que yo voy a decidir si me tomo el nerviosismo o no, o si me saco, lo regulo o no. Que algunas cosas de esa teoría de conocer, comprender y regular las emociones es útil, y además es cierto, también tienen certeza, pero tienen algunos desaciertos, sobre todo al no considerar el tema de que la afectividad es mucho más compleja que lo que se puede plantear si es que no se ponen ciertos límites a la idea. Entonces acá tenemos una propuesta integradora donde el desarrollo y la educación emocional no se interprete solamente como algo individual del ser humano, sino que se interprete desde una mirada cultural que influye en la personalidad y también en el aprendizaje. Y cuando hablamos de cultural, tenemos muchos elementos que inciden: política, religión, moral, ciencia, filosofía, ocio, arte, música, deporte, tecnología, etc. Desde esa mirada, todos esos aspectos de alguna forma están influyendo en lo que siente o no siente las personas hoy en día. Y eso hay que considerarlo cuando queremos analizar la personalidad de alguien o analizar su aprendizaje.
Ahora, todavía el tiempo me lo permite, quiero llevar algunos ejemplos mucho más concretos. Hemos estado muy arriba en la teoría y ahora quiero bajar mucho más a unos ejemplos que puedan ser comprendidos y que muestren este tema en términos mucho más cercanos a la realidad cotidiana. Seguramente ustedes han escuchado de emociones positivas y negativas. Es algo muy común. Y cuando escuchamos emociones positivas y negativas, muy pocas personas se cuestionan, pero positiva y negativa ¿en función de qué? Bueno, la forma más general de decir emociones positivas y negativas es desde el bienestar subjetivo, que es un valor psicológico. Y desde ese valor psicológico, positivo o negativo, una emoción nunca puede estar en las dos categorías. Siempre puede estar o en positiva o en negativa. En este caso, la alegría siempre sería una emoción positiva. No sería negativa la alegría. Desde esta, si lo hablamos en función del valor psicológico. Del valor psicológico también, el enfado, que sería una emoción negativa, nunca podría ser positiva. ¿Por qué? Porque es negativa para nuestro bienestar subjetivo. Esa es una mirada que es la que se plantearía que puede servir, hay que considerarla, pero con límites, en el sentido de que no se puede generalizar a otros aspectos más complejos de la vida humana. Por ejemplo, el ámbito moral. Y al lado vamos a ver un ejemplo de positivo o negativo, pero en función de otro aspecto. Por ejemplo, me voy a referir a la educación moral o ética. Y o ética. El enfado fue puesto como emoción positiva, en el sentido de que positivo lo entendemos como que favorece algo. Pero ¿cómo el enfado va a ser positivo? Claro, porque ya no se está mirando desde la mirada psicológica, sino desde una mirada más amplia. Y voy a dar un ejemplo de cuándo puede ser positivo el enfado. Si es que un alumno está en una clase común y ve que a su compañero le están haciendo bullying, y ese alumno siente enfado frente a esa situación, y ese enfado lo mueve a defender a su compañero, evidentemente que ese enfado va a ser positivo. Y va a ser positivo para su educación moral y para la del resto. Luego que el enfado lo lleve a defender a su compañero con violencia o sin violencia, eso no tiene que ver ya tanto con el enfado, sino con el modo de resolver los conflictos. Pero el enfado en sí mismo, como emoción, como sentimiento breve que estaba asociado a un hecho concreto, lo podemos clasificar como positivo. Y además, el enfado también lo podríamos clasificar como negativo. Ahí nos damos cuenta de la complejidad, donde en el valor psicológico solamente era uno de ambos. En el ámbito moral puede ser en ambos, una misma emoción. Por ejemplo, si vemos que estamos en un contexto, voy a seguir con los ejemplos del ámbito escolar, un profesor le pide a sus alumnos que le ayuden a una alumna que necesitaba resolver un problema, pero no podía y necesitaba ayuda de sus compañeros, y uno de esos alumnos se enfada porque le piden eso, o se enoja porque le piden eso, ahí estaríamos viendo que esa emoción no estaría contribuyendo, no estaría favoreciendo a la educación moral y sobre todo a la solidaridad. Y ahí habría que empezar a comprender por qué surge ese enfado. Pero el enfado en sí como sentimiento, podríamos catalogarlo, ese enfado, en esa situación concreta, como negativo. Y ahí nos damos cuenta que cada emoción hay que analizarla, si queremos comprenderla en profundidad y no comprenderla superficialmente, hay que analizarla con mucha sabiduría y también atendiendo a muchos factores contextuales. Entonces, por eso mismo se veía que el valor psicológico en cuanto al valor positivo o negativo de las emociones no va a ser igual que un valor más profundo, un valor pedagógico que atienda a aspectos morales. Bueno, sobre estas temáticas
he participado en varios artículos donde hemos abordado de una u otra forma esta integración, como por ejemplo este de la Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, que se llama Educar las emociones con un sentido pedagógico, un aporte a la justicia social, cómo las emociones se relacionan con este tema de querer una sociedad más justa o querer cambiar aspectos que se consideran injustos, valga la redundancia. Este otro artículo que desarrollé de forma individual y lo publiqué en la revista Educación Política y Sociedad de la Universidad Autónoma de Madrid el año pasado, se llama Emociones Morales en Educación. Aquí ya está la integración en el solo nombre, emociones morales. Análisis del enfado en el contexto neoliberal. O sea, cómo el enfado puede también contribuir a alzar la voz para tratar de mejorar algunas cosas que en función de la filosofía política podrían ser mejoradas. Y también ese mismo artículo, ese mismo análisis podría ser, podríamos decir que podría ser llevado a cabo en otros contextos políticos, en otros contextos regionales, etc. En este sentido es un análisis que considera el contexto, un contexto cultural, en este caso se refirió a diferentes contextos que pueden ser afectados por la situación neoliberal, que tiene que ver principalmente con una mirada un poquito más desregulada de factores económicos que a la larga pueden ser injustos o pueden favorecer injusticias sociales. Entonces este otro análisis que podría ser tomado como ejemplo, acá junto a la profesora María Angélica Toro, hicimos otro estudio que se llama Formación Afectiva en la Educación Parvularia de Chile. Aquí hicimos un estudio curricular y nos dimos cuenta de cómo la mirada superficial de las emociones está tan fuertemente integrada en este currículum. No obstante, también descubrimos que también hay como una mezcla de aspectos superficiales y aspectos que se abren a una mirada más profunda. Entonces, otra forma de estudiar este tema, esta integración. Ya me queda poquito tiempo. Voy a apurar. Entonces, una propuesta también de educar en valores, o sea, de partida hay que comprender que educar en valores es a la vez educar en emociones, en el sentido que la persona no se puede fragmentar, no puede fragmentar y separar su parte moral de su parte emocional, en el sentido de que independiente de que nosotros incluso queramos integrar o no integrar, ya la ontología del ser humano tiene integrada su parte moral con su parte emocional y con su parte racional. En ese sentido miraríamos el ser humano como un ser bastante integrado, holístico, y cuando nosotros favorecemos buenas convivencias democráticas, estamos favoreciendo también emociones para ello, igualdad de género, vida activa y saludable, cuidar el medio ambiente, inclusión. Cada vez que promovemos estos valores, estamos a la vez promoviendo emociones que sean coherentes con estos valores. Por eso es importante también educar en valores desde una mirada experiencial, y no solamente pensar el tema, sino también vivirlo. Un autor que habla mucho de esto es Søren Kierkegaard, filósofo danés. Entonces es importante, cuando hablemos de educar emociones, pensar también qué valores morales pretendemos educar. Porque esos valores también discutirlo en otros valores morales, entendiendo que la moral ya es un contenido filosófico y que, por ende, la filosofía no tiene muchas certezas absolutas por la complejidad de los temas que aborda, pero sí tiene certezas que podrían ser discutidas y que es importante discutirlas porque
sí o sí el ser humano necesita considerar ciertas perspectivas para orientar su conducta a nivel personal y a nivel social, en este caso a nivel educativo. Pensar también importante cómo se educan esos valores en la escuela. Eso no es algo que está dicho finalmente, y así como en la escuela, en la universidad, es importante investigar estos temas. No hay una sola respuesta, hay muchas respuestas, y es importante debatirlas, algo que falta mucho en educación. Otra pregunta importante: ¿cómo influye la educación informal en la educación formal de los valores? En este sentido, atender también a la influencia de la familia, de las amistades, de las redes sociales, tan en auge. ¿Cómo influye el mismo sistema educativo y la escuela en los valores morales? ¿Hasta qué punto la escuela o la universidad sintoniza con las nuevas juventudes, sintoniza con los nuevos avances? ¿Hasta qué punto se ha actualizado y no está desconectada de las personas, que hace que los valores que promueve son distintos incluso a los que se practican en la misma institución? Bueno, finalmente termino con la frase de que educar las emociones es un desafío muy complejo y que hay que abordar con una amplia perspectiva cultural. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias al doctor Felipe Mujica por esta intervención. Recordamos que todas las preguntas las pueden ir realizando en el chat. Estamos muy atentos a sus preguntas o sus aportes. Ahora, doctor, que usted hablaba, que mencionó en algún momento la familia, me gustaría saber de qué forma dentro de la escuela se pueden también abrir espacios para la familia, porque bien sabemos que la familia es fundamental en esa educación, tanto emocional como en esa educación en valores. ¿De qué forma se pueden abrir espacios que permitan o que se integren la familia con esos valores que también se quieren vivir dentro de la escuela? Sí, mire, profesor, yo soy muy crítico de, de la estructura de la escuela. ¿Me escucha, profesor? Sí, fuerte y claro. Ay, a mí me parece que me bajó un poco la señal, pero qué bueno que me sigan escuchando. Yo soy muy crítico de la estructura de la escuela y creo que actualmente es tan burocrática que esa burocracia o está muy, los profesores están muy agobiados, y creo que es importante desagobiar un poco a los profesores y a los mismos estudiantes para también y flexibilizar un poco la estructura de la escuela para que se puedan hacer más actividades educativas con la familia. En ese sentido, yo creo que hay que repensar la escuela y repensar la educación, porque la estructura actual y como está, es muy poquito lo que se puede hacer. Y lo que se hace finalmente termina siendo algo muy poco profundo. Por lo mismo, en el sentido que hay muy poco tiempo, y para que hayan, ¿cómo se podría decir?, experiencias significativas y que perduren y que logren profundizar en la persona, se necesita que tenga cierta frecuencia o cierta intensidad, que no sean tan superficiales las relaciones, que haya ciertas confianzas, y las confianzas se generan con tiempo, creo, creo yo, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún aporte para las personas que nos están acompañando en sala? ¿No? Bueno, de antemano nuevamente darle las gracias al doctor Felipe Mujica por su intervención, excelente, ha sido muy fructífero este espacio, entonces nos veremos en otros espacios. Muchas gracias, profe. Oiga, profesor Ewell, yo le quiero hacer una pregunta. Hágame dos. No, una sola. Usted que me habló que usted tiene un magíster en la materia, ¿qué le pareció
la perspectiva que pude presentar. ¿Qué, qué se le viene a la mente con esa idea? Me parece muy interesante. Desde las neurociencias se habla mucho de las emociones como esa fuente que permite o que abre las puertas hacia la educación. Más desde las neurociencias se está mirando una perspectiva muy que no hay educación o no hay aprendizaje si no hay emoción. Entonces se busca que dentro del aula de clases se generen emociones y se ha mirado desde una perspectiva que usted hablaba ahorita y era de no mirar las emociones como algo positivo o algo negativo. Las emociones son emociones, ¿sí? La tristeza, la rabia, el miedo, al fin y al cabo no son emociones negativas, porque yo por medio de la tristeza, por una situación triste o por el miedo hacia algo, yo también puedo terminar aprendiendo. Va a generar ciertos conflictos y no es la manera adecuada de aprender. Sí, no es la manera adecuada de aprender. Es mucho mejor yo aprender algo que tenga o que esté unido hacia una emoción que la llamaríamos, entre comillas, mal llamada positivas, la alegría, etcétera, etcétera. Me parece bien interesante. eh, ya desde un punto muy personal, cuando uno habla de ese concepto de inteligencia emocional, el término inteligencia emocional es un término relativamente nuevo y veía que usted lo mencionaba varias veces. Es más, el término inteligencia emocional me cogió cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando el pregrado y yo decía, inteligencia emocional, eso no tiene sentido. ¿Por qué no tenía sentido? Porque el pensamiento, la inteligencia tiene que ver con lo cognitivo. Ya, las emociones, con las emociones, ¿sí? O sea, las emociones las terminamos llevando al cuerpo y es lo que terminamos uniendo con el sentimiento. El sentimiento podemos decir que es una emoción más un pensamiento y que termina somatizándose en el cuerpo, desde mi perspectiva de psicología, ¿cierto? Eh, pero sí me parece muy interesante la mirada que se le da y se le da mucho valor, valga la redundancia, a los valores que usted hablaba ahorita. Entonces me llama mucho la atención. Me gustaría revisar algunas de sus investigaciones porque me parece bien interesante la perspectiva que le están dando. Bueno, profesor, muchas gracias. Bienvenido. Vale, muchísimas gracias a usted. Excelente, créame que le aprende mucho. Bueno, acá nos escriben en el chat que muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizado este espacio. Que tengan una feliz tarde. Hasta Chao, luego, que chao. estén muy bien. Gracias a los dos profesores. Feliz tarde, que estén bien. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.